Grupo Jiménez Batista presenta Conversando con José Dolores Internacional. Ya las navidades están aquí arrasando, ya vemos en las calles la gente gozando. Llegó Navidad, la fiesta más bella, vamos a recibirla y palo con ella. Y al que no me entienda cuando hablo de palo, quiero que comprenda que un palo es un trago. Palo, palo, palo con ella y palo, palo con ella y palo, palo, palo con ella y palo, palo con ella y palo. Bueno, mis amigos, así de alegre iniciamos este gran espacio, conversando con José Dolores, iniciando el día en estos tiempos de Navidad. Pues debemos de darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da durante todos los días y durante todo el año. Hay que resaltar que hemos llegado a la postrimería de este año. Gracias a Dios encomendamos los días, los meses que restan de este año para que Él siga protegiendo a cada uno de nosotros conjuntamente con nuestras familias. Siempre reiteramos, en estos tiempos navideños vamos a vivir un día a la vez. Iniciamos. Palo, palo, palo con ella y palo, palo con ella y palo. En las navidades a nadie le pago, yo cojo mis cuartos para darme mis tragos. Palo, palo con ella y palo, palo con ella y palo. Y al que no le guste, que haga una querella, pero que me tranque junto a mi botella. Es un honor presentarles al licenciado José Dolores Jiménez Batista, un destacado profesional con amplia formación académica y una destacada trayectoria en el campo del derecho. En la actualidad, se encuentra cursando el Magíster en Derecho Laboral Administrativo en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, donde se espera su graduación próximamente. El licenciado Jiménez Batista ha demostrado su compromiso con la excelencia académica a lo largo de su carrera. Ha obtenido diversos diplomados en áreas especializadas del derecho, incluyendo Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho Penal Procesal, Derecho Notarial, Derecho Inmobiliario, Derecho Procesal Civil, Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Asuntos Migratorios. Además, ha complementado su formación con diplomados en Gerencia Política en la Universidad INTEC y en el rol del Ministerio Público. Su experiencia profesional abarca diversos roles de liderazgo. Fue presidente de la Asociación de Abogados de Santiago, Incorporados, donde demostró su habilidad para gestionar y representar a un grupo de profesionales del derecho. También ocupó el cargo de expresidente de la Asociación de Estudiantes de UTESA, donde demostró su capacidad para liderar y promover los intereses de los estudiantes universitarios. Asimismo, el licenciado Jiménez Batista se destacó como expresidente de la Asociación de Estudiantes del Distrito Educativo 0805 y de la Asociación de Estudiantes del Liceo Ulises Francisco Espaillat, UFE, demostrando su compromiso con la educación y su capacidad para fomentar la participación estudiantil. Además de su experiencia en el ámbito educativo, el licenciado Jiménez Batista ha ocupado el cargo de expresidente de la Junta de Centro del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, donde pudo colaborar en la toma de decisiones importantes para el desarrollo de proyectos de la región. Por su destacada trayectoria y su compromiso con el campo del derecho, el licenciado José Dolores Jiménez Batista también ha sido vicepresidente de la Asociación de Abogados de Santiago Incorporados, donde ha seguido demostrando su capacidad de liderazgo y su dedicación a la profesión. En resumen, el licenciado José Dolores Jiménez Batista es un profesional con una sólida formación académica, una amplia experiencia en roles de liderazgo y un compromiso constante con la excelencia en el campo del derecho. Su trayectoria lo convierte en un candidato idóneo para ocupar el puesto de presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Sin más preámbulos, con todos ustedes, presentamos el próximo presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, licenciado José Dolores Jiménez Batista. Mis amigos, hay buenas noticias en el área de inmigración. Seguimos innovando, esa es la realidad. Pues el día de ayer se ha publicado en las redes sociales
a través de su página de X, la embajada, vamos a llamar no la embajada, sino la agencia de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés USCIS, está reiterando a toda la gente que haga su trámite de formularios a través de la internet. Vamos a decir en línea. Hacerlo en línea es muy beneficioso. Ahorra tiempo, ahorra dinero y trae consigo esta tecnología pues más dinamismo, más agilización en los plazos migratorios. Y así lo ha colgado pues en la página de USCIS en su cuenta de X. La ventaja de enviar en línea los formularios, pues no se le va a olvidar la firma, porque hace hincapié en eso, ¿no? Precisamente porque uno de los errores que se cometen al llenar e enviar los formularios precisamente son las firmas y otros documentos que hacen falta. Y esto pues hace que los procesos se tarden bastante. Muchas veces usted dice, wow, pero ¿por qué mi caso se ha retrasado tanto? Y el problema con eso es que ustedes deben de saber que hay una cronología de trabajo. Es como si fuera una fila, como le decimos, ¿no? O una línea, como usted le quiera llamar. Cuando le corresponda el turno a usted, es que van a trabajar con usted. Pero a sorpresa, si cuando le tocó ese turno, sus documentos están incompletos o le hace falta la firma o algo le hace falta, pues lamentablemente pues usted va a ser objeto de retraso. Pero ¿por qué reitero ese retraso? Simplemente hay delante de usted 100, 200, 300 personas y durante todo ese tiempo que corresponda a trabajar con esa persona, usted va a estar esperando. Y ahí la respuesta a los atrasos. Por eso, USCIS está haciendo hincapié sobre este particular. Hay que enviar por el internet, vamos a decir la manera correcta, hay que mandarlo en línea. Ahórrese imprimir esos documentos, posteriormente de imprimirlo, enviarlo por correo, comprar un money order. ¿Qué es un money order? Para los que no entienden eso, eso es una especie de un cheque que usted va y compra al correo y eso usted lo envía conjuntamente con los documentos por la cantidad de dinero que le está solicitando USCIS por cada formulario que usted está sometiendo. Eso funciona así. Entonces, es importante, reitero, llevarse de los consejos que está dando la Oficina de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, reitero, por sus siglas en inglés USCIS. Los formularios prácticamente yo estaba observando y son todos los formularios. Yo creo que quizá uno o dos no podrán mandarse en línea. Sin embargo, usted tiene los formularios más importantes que pueden enviarse en línea. Usted tiene el formulario I-130, se puede mandar en línea. Usted tiene el formulario I-765, que es sobre
el empleo provisional, la tarjeta de empleo que le dan provisional, y también tiene formulario I-700 y 485, que es el formulario de ajuste de estatus, combinado, reitero, con tanto el formulario I-765 con el I-485, que es el formulario para ajustar estatus. En los Estados Unidos, ajuste de estatus, lo que no conocen esta terminología, no es más que cambio. Usted entró a los Estados Unidos con una visa de paseo, una visa de negocio o otro tipo de visa, y entonces la quiere cambiar por una green card, una residencia permanente. Y entonces ahí usted, a través de una persona que le puede llenar esos papeles, puede ser un abogado, puede ser usted mismo, usted entonces aplica a través del formulario I-485 y el I-765 y otros formularios más que le van a solicitar, ¿no? Eso desde ese punto de vista. Pero también podemos enviar en línea el formulario o los formularios de los perdones, tanto el I-601A como el I-601, el I-212, son formularios precisamente cuando me refiero al I-212 es este formulario para las personas que han expulsado, han deportado de los Estados Unidos y quieren volver a entrar a Estados Unidos. Entonces, pues aplican a través de este formulario I-212 y lo puede, reitero, llenar, enviar en línea. Importante todos estos avances de la tecnología. Hemos avanzado, y lo más interesante de esto, mis amigos, es la evolución, la rapidez con que las cosas funcionan. Por ejemplo, usted llena un formulario, el I-130, por poner un ejemplo, que es el formulario para pedir a un familiar extranjero. Este formulario, pues, inmediatamente usted lo llena. Antes de enviarlo, la misma plataforma le pregunta que si ya revisó, si ya firmó, si está listo. Le dice, ¿está seguro de enviar? Entonces lo puede hacer. Puede revisar de nuevo y le va entonces a permitir que lo envíe correctamente. Pero eso significa, mis amigos, ahorrar tiempo, como decía anteriormente. Porque no es lo mismo que usted vaya al correo y envíe esto por correo físicamente. Se toma su tiempo. Imagínense, de una localidad a otra, lo que se puede tardar días, quizá a veces hasta semanas, porque se puede extraviar también, se hace en segundos. La tecnología hoy día, pues, ha roto todas las barreras. La tecnología, pues, viaja a la velocidad de la luz, y eso es beneficioso. Y a eso es que se está refiriendo la Oficina de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés, USCIS. Aprovechemos la velocidad, a la velocidad de la luz, ¿verdad? Y sometamos estos formularios en línea, reiteramos. Otros formularios también, como el I-131, es un formulario muy importante, muy usado, porque el formulario I-131 es el formulario del parol. Así se le puede decir, ¿verdad? De manera llana, el permiso de viaje. Este también. Yo revisé, reitero, y es todos los formularios pueden enviarse en línea. Así que ustedes también pueden
pues hacer esto, hacerlo para lograr mayor prontitud, reiteramos una vez más, en los procesos. Bueno, mis amigos, más adelante continuamos con más contenido acá en nuestro espacio, conversando con José Dolores Internacional e iniciando el día. Estamos por Galaxia, canal 42. Ustedes nos pueden sintonizar en tiempo real de 8 a 9 de la mañana de lunes a viernes y a través de la web ya no se usa el W, ya es galaxiatv.net. Ahí usted nos puede sintonizar. Ya ustedes saben, y a través de mi canal de YouTube, Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular, pues suscríbanse a mi canal, denle like a los videos, compártanlo, coméntenlos y sean partícipe del mismo. Ustedes sean felices. José Dolores Jiménez Batista, el futuro. Eddie Baez, hechos, no palabras. En el aire, las internacionales. Este gato francés ya no puede salir de casa. Se lo impide una orden de un juez que ordenó a su dueña que mantenga a Remy en el interior, luego que un vecino se quejara de que el gato saltaba a su jardín. Fui condenada en primera instancia por el Tribunal Judicial de Béziers a pagar 1.250 euros, 450 euros por daños y perjuicios a mi vecino porque mi gato le impide disfrutar de su jardín y a pagar los 800 euros de los honorarios del abogado. El gato es acusado por el vecino de penetrar en su jardín y causar daños. Es muy fácil para él, es un gato, trepa muy fácilmente, salta muy alto, así que se va al otro lado y eso es lo que desagrada mucho a mi vecino. Dominique no quiso apelar por lo costoso del procedimiento. Pensó que con la primera condena el tema quedaría cerrado, pero recientemente recibió otra citación judicial y la sentencia fue clara. Remy tiene que quedarse dentro de casa. Yo lo vivo como una injusticia, de verdad. Cuando escucho las noticias me digo, ser condenada a 1.250 euros por esto, sinceramente, es para volverse loco. El caso preocupa también a las asociaciones de defensa de los animales. Mi temor es que esta decisión judicial, que es grave, siente un precedente y que todos los dueños de gatos se vean obligados a atarlos para que no vayan a casa de los vecinos. Es una decisión que debe ser absolutamente anulada porque ya no es conforme al Código Rural y no es conforme a la actividad de un gato, que es normal que vaya a casa del vecino, que se pasee un poco por los alrededores de su domicilio. Mientras dura el debate, Remy está condenado a mirar el jardín desde lejos. Estás viendo Iniciando el Día por Galaxia, Canal 42. La Guardia Civil de España desmanteló una red criminal que utilizaba drones caseros para transportar hachís desde Marruecos a España. Los aparatos partían del sur del territorio español para recoger la droga en el país vecino. Al regresar soltaban la carga sobre las poblaciones de Béjar de la Frontera y Tarifa, en la provincia de Cádiz. Los paquetes estaban equipados con marcadores fluorescentes y dispositivos de geolocalización por radiofrecuencia para facilitar su recuperación durante la noche. El grupo fabricaba los drones con autonomía de más de 200 kilómetros, utilizando componentes de proveedores asiáticos. La red operaba casi todas las noches, lanzando hasta 10 aparatos simultáneamente y moviendo unos 200 kilos de hachís en una sola jornada. La operación se llevó a cabo en cooperación con la Gendarmería Real de Marruecos, después de que las autoridades detectaran múltiples vuelos no identificados de drones entre los dos países.
La Guardia Civil arrestó a 9 personas y confiscó 8 drones operativos, así como otros 10 que estaban siendo construidos, junto con más de 150 kilos de hachís y 320.000 euros en efectivo. Eddie Baez, hechos, no palabras. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. Iniciando el día presenta nuestra historia. En este video viajaremos al pasado, 150 años atrás, en la ciudad de Santo Domingo. Un Santo Domingo totalmente distinto al de la actualidad. La vestimenta de la gente era distinta. Sus calles eran distintas. El transporte, las costumbres. Santo Domingo no siempre fue tapones, torres y bocinas por todos lados. Antes, ni siquiera había carros, ni mucho menos energía eléctrica. ¿Cómo era la vida en el Santo Domingo de aquel entonces? ¿Cómo se veía la ciudad? Eso lo vamos a descubrir en este video. Pero antes de empezar, tengo que decirte algo bastante importante. Yo creo que todos aquí conocen al grupo Aventura, de donde sale Romeo Santos. Ok, una de las mentes maestras que trabajó en la promoción de ese grupo está buscando a la próxima estrella de la bachata en la República Dominicana. Y si tú cantas bonito y te gusta la bachata, esa persona puede ser tú. Para esto nace el concurso de Casting Show. Y el talento que gane este concurso será trabajado como todo un artista profesional, con una producción musical. La idea es convertirlo en la próxima estrella de la bachata. Si te interesa, al final de este video te dejaré toda la información para que puedas participar. Continuemos con el video. Esta es una foto de una de las entradas a la zona colonial. Y así se veía esta misma entrada hace 150 años. Se trata de la Puerta de San Diego, que da entrada a lo que hoy conocemos como la Plaza España, donde está el Alcázar de Colón. Hoy es una atracción turística y tiene un amplio espacio, pero antes estaba completamente habitada. Allí vivía la gente. Había casitas en todos los alrededores. Así se veía en esa época. Aquí al fondo se puede observar el Alcázar de Colón. Desde la misma Puerta de San Diego ya había casitas y toda esa calle que le sigue estaba habitada. El Alcázar de Colón estaba completamente abandonado, lleno de musgo y vegetación, a diferencia de ahora, que está restaurado. Alrededor de este gran palacio había casitas. Era considerado por la gente de la zona como unas simples ruinas viejas e incluso era utilizado como basurero. Algo curioso que muy pocos saben es que en aquel entonces la casa de gobierno era esta, que hoy conocemos como casas reales. Esta es una foto de cómo se veía en ese entonces, con la bandera dominicana encima. Y lo que más llama la atención es que justo al lado había casitas de personas comunes. Si comparamos esto con la actualidad, hoy el presidente está en su gran palacio, lejos de cualquier vivienda y con mucha seguridad. En ese entonces, el presidente de la República
era Buenaventura Báez. Estas son fotos reales de cómo se veía en 1871. Estaba reunido con un grupo de funcionarios y periodistas estadounidenses que vinieron al país a solicitud suya. La situación política no era la mejor. El presidente estaba intentando anexar la República Dominicana a los Estados Unidos. Y estos funcionarios estaban aquí precisamente para conocer las condiciones del país y negociar los términos de la anexión. En esa época, no existían puentes en la República Dominicana. Para poder cruzar hacia el otro lado del río Ozama, hacia lo que hoy conocemos como Santo Domingo Este, existían varios métodos. Uno de los métodos era cruzar en un barco. En esta foto podemos ver a varios hombres del otro lado del río con sus barquitos, y al fondo se observa la fortaleza Ozama. Otro método que se utilizaba para cruzar el río era un transbordador de cables. Este servicio consistía en una barca, sostenido por una soga y amarrado a ambos extremos del río. Para poder cruzar, se tenía que jalar la soga con fuerza para poder desplazar la barca hacia la orilla. En esta foto hay varios hombres en esta labor. Esta otra foto es del río Isabela, donde también se utilizaba este método. Esas eran las dos formas más cómodas de cruzar el río, porque la tercera era hasta peligrosa. En aquellas zonas lejanas, donde no había barcos ni transbordadores, era obligatorio lanzarse al río y nadar hacia la otra orilla. Todo aquel que andaba en su caballo tenía que lanzar el caballo al agua y nadar junto a él hacia la orilla. Cuando había crecidas y el río tenía mucha agua, no se podía cruzar y había que esperar hasta el siguiente día. Vista desde el mar, por su lado sur, la ciudad de Santo Domingo tenía un aspecto antiguo y original. Sus amplias murallas y baluartes hacían imaginarse a cualquier viajero que estaba en una época colonial. Por sus calles paseaban a caballo hombres muy bien vestidos, con ropa elegante y sombrero, pero también se veían a muchachos llenos de polvo, vestidos con ropas sencillas, montados en burritos pequeños, cargados con enormes pacas de paja. Cerca de la muralla que encerraba la ciudad, se podía ver hombres cansados, con ropa sucia, tomando una siesta. Todo este contraste entre lo elegante y lo humilde le parecía impresionante a cualquier visitante. Conseguir agua en aquella época era tarea difícil. A pesar de que el agua del río Ozama no estaba contaminada como en la actualidad, los habitantes de Santo Domingo no la podían utilizar para beber, porque era y aún es salobre, incluso varias leguas río adentro. Para poder beber agua, la gente almacenaba el agua de las lluvias en cisternas y también se suplían de algunos pozos que había en la ciudad. Algunas personas tenían pozos en el patio de su casa, pero también existían algunos pozos públicos, como la Fuente de Colón. Aunque en la actualidad este lugar luce abandonado e inútil, en esa época, el agua dulce que salía de este manantial era muy utilizada por los marineros que pasaban cerca de la ciudad. Los habitantes de la ciudad llegaban a esta fuente por un camino que estaba detrás. También existían aguateros o aguadores,
que eran unos hombres o jóvenes que se encargaban de buscar agua pura en los ríos cercanos a la ciudad, en sus caballos o mulos, con varios barriles de madera. Llenaban esos barriles de agua y cuando llegaban a la ciudad, repartían toda esa agua de casa en casa, a cambio de un pequeño pago. Eran vendedores de agua. Fue precisamente en esa misma época en que llegaron a la ciudad los restos de nuestro padre de la patria, Francisco del Rosario Sánchez. Recordemos que este prócer perdió la vida en 1861 en el cementerio de San Juan de la Maguana, cuando intentó combatir la anexión a España. Desde ese entonces, sus restos estaban enterrados en ese lugar. Este es un dibujo real del momento exacto en que traían desde San Juan de la Maguana los restos del prócer en 1875. Aquí podemos ver la muralla de la ciudad y la puerta del conde. Encima de la puerta hay varias personas celebrando la llegada del prócer, pues todos sabían que el general Sánchez había sido un gran patriota, a pesar de que todavía no había sido declarado como padre de la patria. En toda la ciudad de Santo Domingo había 2 almacenes grandes con surtidos de mercancías generales. La principal actividad comercial en la ciudad de Santo Domingo era la exportación de caoba, tintes naturales y maderas finas que venían del interior del país. También se exportaban cueros de ganado que llegaba desde el Ceibo. En el muelle y en las pequeñas plazas de la ciudad se veían grupos de hombres y mujeres compartiendo entre ellos y conversando animadamente. El ambiente era muy vivo y lleno de movimiento. Las tiendas, muchas de ellas bastante curiosas y con productos pocos comunes, estaban abiertas de par en par, dejando ver todo lo que ofrecían a los que pasaban. En la plaza del mercado se veían a mucha gente, mucho bullicio, mucha variedad. Habían varios puestos de madera donde los trabajadores iban a comer algo para recuperar fuerzas. A pesar del caos y el desorden que se pudiera percibir a primera vista, en todas partes la gente se mostraba alegre, amable y dispuesta a conversar. Los que cargaban y descargaban las mercancías de los barcos trabajaban con mucho esfuerzo bajo el sol caliente. Justo al frente de la ciudad, del otro lado del río, se encontraba el poblado de Pajarito, que hoy conocemos como Villa Duarte. En esta aldea había una escuela, de aspecto muy pobre. Era una simple choza de madera, con un techo de hoja de palma y el suelo de tierra. Allí se podía ver a los niños tomando clase. Y algo curioso es que junto a cada alumno se podía ver un gallo de pelea amarrado a la silla con una percha. Estos gallos eran del maestro. Estudiar en esa época realmente era costoso. Debido a esto, en toda la ciudad de Santo Domingo no había más de 300 estudiantes. Una de las escuelas que había en la ciudad funcionaba solamente durante las noches y usualmente los que optaban por estudiar allí eran los más pobres. Algunos estudiaban gratuitamente a costa del municipio. En Santo Domingo había 5 escuelas para varones y 3 para niñas. La educación básica en los pueblos estaba bajo la responsabilidad de los ayuntamientos, que debían cubrir estos gastos por obligación, sin depender de la ayuda del gobierno central.
Uno de los entretenimientos principales de la gente de la ciudad eran las peleas de gallos. En las galleras solían verse muchos hombres apostando y gritando en apoyo a su gallo. Las galleras eran visitadas por personas de toda clase social. Hasta los hermanos del presidente apostaban en estas peleas. Y años atrás, el mismo presidente de la República pasaba gran parte de su tiempo en una gallera. Y a veces, los funcionarios tenían que llevarle los documentos a la gallera para que el presidente pueda firmarlos. Se le conocía como el presidente gallero, Manuel Jiménez. En tiempos de carnaval, la gente se ponía sus máscaras y salía a las calles a disfrutar. La fiesta se extendía por 2 o 3 días, y aunque se les permitía de todo, casi no se veían conductas desordenadas. No se armaban pleitos, ni ningún tipo de percance. Uno de los pocos vicios comunes en la población, aparte de las peleas de gallos, era el juego de azar, como carta o dominó. La gente apostaba pequeñas cantidades de dinero en aquellos juegos. Así como se disfrutaba de los momentos de felicidad, cuando alguien fallecía, los familiares y amigos acompañaban al difunto en una caminata. Salían todos vestidos de blanco, rumbo al cementerio, para darle cristiana sepultura. Durante muchos años, el país vivió desgracias y revoluciones que lo dejaron empobrecido. Eddie Baez, hechos, no palabras. Hace más de 100 años, en el Cibao, existieron 2 rutas de ferrocarriles que conectaban varios pueblos y provincias. La gente viajaba de un pueblo a otro, así como viajamos hoy en el metro de Santo Domingo. Pero antes de que existieran los ferrocarriles, viajar era un desafío mortal. Los campesinos salían en sus caballos y se adentraban en el espeso bosque del Cibao. Muchos de ellos nunca regresaron. El ferrocarril era una necesidad, pero de un momento a otro desapareció para siempre. Esta es la historia de un ferrocarril, viajes, accidentes, desapariciones inexplicables y de un misterio escondido entre las montañas del Cibao. En los primeros años de la República, el Cibao era la región más próspera del país. Los campesinos cultivaban en sus conuncos para el consumo propio y para vender a los comerciantes. Puerto Plata y Samaná eran los pueblos más activos a nivel comercial, porque allí estaban ubicados los puertos principales de la región. Se veía llegar a muchos barcos desde Europa a estos puertos y a muchos campesinos desde el interior, con animales cargados de grandes cantidades de mercancías. Los comerciantes le compraban los cultivos a los campesinos a un precio bajo y los revendían más caro hacia el extranjero. Esta dinámica mantenía viva la economía de la región. Durante casi medio siglo, este círculo era el que movía la economía del Cibao. Todo parecía marchar bien, hasta que un día, en la década de 1870, ocurrió algo inesperado. En Moca, 2 campesinos cargaron 10 bueyes con productos y partieron rumbo al muelle de Puerto Plata. Su contacto los esperaba con ansias. Ya había cerrado un trato
para vender esa mercancía a un barco extranjero. Pasaron días, noches, y los campesinos nunca llegaron. Era como si las montañas del Cibao se los hubiera tragado para siempre. Eso no era nada nuevo. Era muy común que en esa época se desaparecieran cargamentos completos en el camino. Pareciera que las montañas del Cibao estaban conspirando contra aquellos que intentaban transportar sus mercancías. O quizás un animal salvaje los atacaba. ¿Qué estaba pasando en las montañas del Cibao? Hace más de 150 años, no existían carreteras ni puentes en el país. Para llegar de un pueblo a otro, había que cruzar ríos nadando o en canoas y subir y bajar las montañas del Cibao durante días enteros. Los campesinos viajaban por estas zonas con animales cargados de mercancías, y eso hacía aún más complicado y peligroso el viaje. Muchos eran arrastrados por las crecidas de los ríos, con todo y animales y mercancías. Otros sufrían caídas desde las montañas, y lo más común, las cargas solían caerse del lomo de los animales, y tenían que detenerse a recoger y organizar todo nuevamente. Pareciera que un misterio antiguo se escondía entre las montañas del Cibao, acechando a todo aquel que decidiera atravesarlas. Pero no había ninguna maldición en aquellos bosques, solo la naturaleza, en su estado más puro y salvaje, mostrando su grandeza a los viajeros, recordando que cada montaña, cada río tenía su propio ritmo y su propia ley. Por todas esas complicaciones, este método de transporte era realmente muy costoso y se convirtió en un problema para los comerciantes, porque aparte de que la mercancía llegaba incompleta y en mal estado, también tenían que esperar demasiado tiempo para venderla. Muchas veces, cuando los productos llegaban al puerto, ya los barcos se habían ido y esa venta se perdía. Los comerciantes entendieron que mientras más rápido recibían las mercancías, más rápido vendían y por tanto ganaban más dinero. Pero esas pérdidas no solamente afectaban a los comerciantes, el Estado también se veía afectado, porque eso era un impuesto que se estaba dejando de percibir. Aquellos pueblos que quedaban alejados de los puertos eran los que más sufrían estos problemas, porque no tenían salida al mar. Todas estas limitaciones eran realmente un obstáculo para que la economía del Cibao se siguiera desarrollando. El país estaba estancado por esta situación. Era una necesidad urgente poder conectar de alguna manera los pueblos del interior con los puertos. Así que entre el gobierno, los intelectuales y los comerciantes comenzaron a buscar una solución a este problema. Y aquí es donde nace la fiebre del ferrocarril. Este proyecto fue llevado a cabo por una compañía extranjera. El plan inicial era construir una red de ferrocarril desde Santiago a Samaná. Puerto Plata quedó fuera de este plan, porque entre esos dos pueblos había montañas que dificultaban los trabajos de construcción. Los trabajos comenzaron en diciembre de 1881 y 6 años después ya la ruta estaba completa. Los rieles se extendían desde el puerto de Sánchez hasta La Vega. El tren nunca llegó a Santiago, Samaná ni San Francisco, como se había prometido. Los comerciantes de Santiago y San Francisco
llevaban sus productos en recuas hasta las estaciones más cercanas para poder despacharlas por el muelle. A pesar de eso, este primer tramo, tan importante, dinamizó toda esta región del Cibao. Vamos a conocer un poco más de cerca cómo era este ferrocarril. Esta vía tenía casi 100 kilómetros de largo. Al momento de su inauguración y durante varios años, el ferrocarril contaba con varias locomotoras y vagones, la mayoría dedicados a cargas de productos agrícolas. Solo 2 eran utilizados para el transporte de pasajeros. El tren era bastante lento. Su velocidad promedio era de 16 kilómetros por hora y duraba 12 horas de trayecto, ida y vuelta. Este ferrocarril funcionaba con una sola vía, así que solo podía hacer un solo viaje por día. Esta fiebre del ferrocarril se extendió por todo el Cibao y todos pedían a gritos y hasta con amenazas que le instalaran una línea en su pueblo. Una compañía holandesa inició la construcción del ferrocarril Santiago-Puerto Plata en 1890. Construir este ferrocarril no fue nada fácil, porque para unir Santiago con Puerto Plata había que atravesar la cordillera septentrional. Eso significaba que el tren debía subir la montaña. Y aquí es donde usted se pregunta, ¿y cómo se logró que un tren pueda escalar una montaña? Aunque parezca complicado, fue sencillo. Se instaló un tercer riel en el centro de la vía, con forma de dientes, y se utilizaba una locomotora especial que tenía ruedas con dientes, que cuando rodaba se encajaba en el riel del medio. Literalmente el tren trepaba a la montaña. Aunque ya se realizaban viajes desde 1893, la ruta completa se inauguró oficialmente en 1897, con una gran celebración a la que asistió el mismo presidente de la República. Esta es una foto real de la llegada del presidente a la estación. Luego de la instalación de estos ferrocarriles, la región del Cibao comenzó a crecer exponencialmente. Las exportaciones crecieron bastante y debido a este auge, surgieron varios pueblos alrededor de las estaciones, impulsando aún más el desarrollo de la región. Pero no todo era color de rosa, porque estos ferrocarriles causaban bastantes problemas y hasta accidentes. Aunque los ferrocarriles viajaban a una velocidad muy lenta, ocurrieron varias tragedias. En la ruta del ferrocarril Sánchez-La Vega, mucha gente comenzó a utilizar las vías como si fueran caminos, y eso causó varios accidentes. Al año siguiente de la inauguración, ya se habían reportado 5 accidentes, y 2 de ellos mortales, como lo fue el caso de una niña sordomuda que salió a atrapar mariposas a la vía, y debido a su condición no pudo escuchar el pitido del tren. Lamentablemente la niña perdió la vida. En el ferrocarril Santiago-Puerto Plata, los accidentes eran todavía peores. Como el tren debía subir montañas, con curvas peligrosas y cargas pesadas, en una ocasión, el tren se descarriló y cayó 40 pies hacia abajo. El tren se destruyó por completo y por suerte, los trabajadores no murieron.
Eso de los descarrilamientos realmente era muy común en ambos ferrocarriles. Se descarrilaban hasta 5 veces por día, y eso ponía la vida de los pasajeros en peligro constantemente. Otro de los problemas que tenía el ferrocarril Sánchez-La Vega era que las vías se habían construido muy cerca de los ríos Yuna y Camu, y cuando llovía y esos ríos crecían, el agua cubría por completo la vía, y eso interrumpía el servicio. Ese problema también era muy frecuente. El servicio de ese ferrocarril era tan malo y tan costoso que los comerciantes preferían seguir enviando sus productos por el otro ferrocarril, el de Sánchez-La Vega, hasta que un día ambos ferrocarriles, que funcionaban por separado, se juntaron. A inicios del siglo XX, ya tenemos 2 ferrocarriles funcionando. Uno iba desde Sánchez hasta La Vega y el otro desde Puerto Plata hasta Santiago. Y aún así, muchos pueblos se quedaban desconectados. La ruta de Sánchez-La Vega fue extendida y se construyeron varios ramales que llegaban hasta San Francisco de Macorís, Salcedo y Moca. La ruta de Santiago-Puerto Plata también se extendió hasta Moca. Y fue en este punto en el que ambos ferrocarriles se juntaron, en el año 1918. Ya era posible viajar desde Sánchez hasta Puerto Plata y viceversa en un solo viaje. La ruta completa se veía así. Gran parte del desarrollo que tuvo el país a finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue gracias a estos ferrocarriles. Pero como dice aquella famosa canción, todo tiene su final. Todo tiene su final. Pero antes de decirte por qué estos ferrocarriles desaparecieron, necesito tu ayuda con algo. Mi nombre es Albert Rosario, el fundador y productor de este canal, en el que me dedico a difundir la historia dominicana en este formato bien digerible y sencillo, para que todo tipo de público pueda aprender y conocer su historia. Estos videos han llegado a más de 7 millones de personas, así que ustedes se pueden imaginar el gran impacto que estamos teniendo en la sociedad dominicana. Este proyecto no es financiado por ninguna entidad pública ni privada. Los únicos que patrocinan este canal son ustedes, y quiero pedir su colaboración para poder seguir con este trabajo. Y la mejor forma de apoyarme es hacerte miembro en Patreon. Hasta con $1 me estás apoyando bastante. Sigamos con el video. Como les comentaba anteriormente, estos ferrocarriles, desde su inicio, estaban dando bastantes problemas de operatividad. Aparte de eso, el cacao dominicano, que era el principal producto de exportación, comenzó a perder fuerza en el mercado internacional. Y eso hizo que el producto bajara de precio. Así que los ferrocarriles cada vez recibían menos ingresos. También a eso le sumamos que en el siglo XX hubo varias guerras civiles que paralizaban constantemente el país y complicaban cada vez más la situación económica. Pero la verdadera razón de la desaparición de los ferrocarriles fue la autopista Duarte. Cuando se inauguró esta carretera, el Cibao quedó conectado con Santo Domingo y el transporte por carretera se convirtió en una mejor opción. Los comerciantes, ya cansados de los problemas de los ferrocarriles, comenzaron a enviar sus productos en camiones hacia el puerto de Santo Domingo. Salía mucho más barato transportar mercancías desde el Cibao hasta Santo Domingo en camiones que utilizar el ferrocarril. Y mientras el ferrocarril duraba hasta 6 horas para completar un viaje y muchas veces el servicio se retrasaba, los camiones hacían ese viaje en menos de 3 horas.
por un precio más económico. Para las décadas de 1930 y 1940, ambos ferrocarriles ya eran cadáveres andantes. Así que Trujillo aprovechó y desmanteló el ferrocarril de Puerto Plata después de 1952 y utilizó sus rieles y maquinarias en su propio ingenio azucarero privado, el Central Jaina. El ferrocarril de Sánchez simplemente se fue abandonando a su suerte, desintegrándose poco a poco, hasta que solo quedaron sus restos. Todavía en los años 70, este ferrocarril seguía funcionando, pero a menor capacidad. En la actualidad, en Sánchez, Moca, La Vega y en los demás pueblos por donde pasaba el tren, todavía se conservan restos de estos antiguos ferrocarriles. Iniciando el día presentó Nuestra Historia. Eddie Baez, hechos, no palabras. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Grupo Jiménez Batista presentó Conversando con José Dolores Internacional.